Son las 6 de la mañana, 38 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los acompañamos aquí en la primera edición de Noticias Caracol, porque como bien lo titulábamos en nuestro wall, hay un terremoto político hoy en Colombia por cuenta de lo que ha anunciado el presidente de la República, que tiene muchas aristas, la constitucional, la legal, la del trámite en el Congreso, que todas son técnicas, pero sin duda la más importante es la política. ¿Qué hay detrás de este anuncio del presidente de convocar a una consulta popular? Ya vamos a ir con el señor ministro de Trabajo, que está en este momento con Tatiana Gordillo, pero antes vuelvo con nuestro analista Gabriel Cifuentes. Gabriel, tengo aquí El Espectador y quiero que mis compañeros me ayuden a poncharlo. Ya esta mañana Andrés y Alejandra lo mostraban y el titular sobre el tema es en campaña. ¿Está en campaña el gobierno? ¿Esto es campaña política? Esto, sin lugar a dudas, Juan Roberto y televidentes, va a incidir en la campaña. No solo por los tiempos, estamos en un año preelectoral, sino también porque aquí el gobierno ha convocado a la movilización social, que es un activo político que tiene y donde seguramente va a tratar de insistir en el argumento del bloqueo institucional para convertir la negativa del Congreso en un elemento fuerte dentro del debate público de cara a las elecciones del 26. Ya vamos a hablar, Gabriel y televidentes, de lo que eso implica para el equilibrio de los poderes, porque es que estamos hablando que en Colombia el gobierno invoca la democracia y vamos a hablar del tema con el ministro de Trabajo, pero aquí lo interesante es ver que la democracia también tiene equilibrio de poderes. Tatiana Gordillo, a las 6 de la mañana, 40 minutos, está precisamente con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Tatiana, muy buenos días y adelante, y ya hablamos con el ministro. Hola Juan Roberto y televidentes, muy buenos días. Hay muchas dudas sin duda acerca de esta reforma laboral y cómo quedaría planteada en una consulta popular para que seamos los ciudadanos quienes decidamos. Ministro, entonces arranco con esa pregunta, ya vamos a hablar de qué otros caminos queda para seguir discutiendo la reforma, porque hay varios, me decía usted ahora. Sobre esa consulta popular, ¿cómo pretenderían ustedes en el gobierno meter toda una reforma laboral de semejante magnitud en unas preguntas muy puntuales para que la gente responda? Bueno, lo primero, Tatiana, para claridad de todos los que nos ven a esta hora y nos escuchan a esta hora, es que el mecanismo de la consulta es un mecanismo absolutamente constitucional y legal. No rompe ni los equilibrios de los poderes públicos, ni está por fuera de la Constitución y de la ley. No es un mecanismo extrainstitucional, es un mecanismo absolutamente institucional que está previsto en nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento constitucional y en la Ley 134 del 94. Y como ese mecanismo hay otros que también se han usado en Colombia, por ejemplo el plebiscito. Recuerden ustedes el plebiscito por la paz, el referéndum, un referéndum, por ejemplo, que promovió el expresidente Uribe en su momento, la consulta popular anticorrupción que lideró en su momento la Alianza Verde. Yo fui presidente del partido cuando lideramos la consulta popular anticorrupción, que preguntó por 7 asuntos que fueron proyectos de ley negados por el Congreso de la República, una situación muy similar a la de ahora, y la gente pudo pronunciarse 7 veces sobre 7 asuntos. Ahora no tenemos todavía las preguntas formuladas, pero podríamos preguntar para ilustración de los teleaudientes lo siguiente: ¿está usted de acuerdo, sí o no, con que la jornada laboral empiece a las 6 de la mañana y termine a las 7 de la noche? Y que se paguen recargos por horas extras dominicales y festivos. Y si gana el sí, pues ese asunto que está en la reforma laboral, digamos, se convertiría en una decisión vinculante para el gobierno por mandato de la ciudadanía. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que a los 400.000 jóvenes aprendices del SENA se les vincule mediante contrato laboral con todas las previsiones de ley? Si gana el sí, pues esa es una decisión vinculante. Y así con varias preguntas. O sea, yo me puedo encontrar en el tarjetón 5 preguntas, 6 preguntas. Pueden ser 5, pueden ser 10. Tendremos ahora que escoger cuáles son las preguntas. Ahora, eso requiere una anuencia del Senado de la República. Juan Roberto, lo escucha el ministro. Ministro, gracias por atendernos a esta hora de la mañana y pues como decía Tatiana, son muchísimas las inquietudes sobre este tema. Hablábamos hace un rato aquí con mi compañera Alejandra Giraldo y ella
planteaba algo que quiero transmitirle a usted. Usted dice, y tiene toda la razón, las consultas populares absolutamente son legales, hacen parte de la constitucionalidad, de las normas y de los procesos democráticos en Colombia. Pero también es democrático quienes eligieron al Congreso. Y también cuando se habla de democracia, se habla de equilibrio de poderes entre las ramas del poder público. ¿Por qué ahora que no le sirve el Congreso, al gobierno le parece que no es democrático lo que hace el Congreso de la República? No, al contrario, Juan Roberto. Hay un sector de la Comisión Séptima, no del Congreso todo, ¿no? Un bloque de 8 senadores que se han convertido en una muralla infranqueable, en una actitud, digamos, yo diría sectaria, ¿no? Digamos, una oposición cerrada a las reformas que el gobierno ha propuesto y que el país, buena parte del país ha venido reclamando. Hicieron lo que hoy están haciendo con la reforma laboral, o lo que quieren hacerlo, lo hicieron esos mismos senadores, ¿no? A excepción de 1 o 2, lo mismo lo hicieron con la reforma a la salud que se hundió en esa Comisión Séptima. Ya están diciendo que van a hacer lo mismo sin conocer todavía siquiera, sin haber leído lo que viene de Cámara de la reforma a la salud aprobada la semana pasada, que van a hacer lo mismo archivando y negando la posibilidad de que se discutan estas iniciativas. Esta reforma laboral ya había llegado con un consenso muy grande. No es lo mismo el articulado que está en discusión respecto al articulado de la propuesta original presentada en marzo del 24. Los empresarios, los trabajadores, todos los sectores políticos habían introducido modificaciones que dan cuenta de un consenso. Mire, yo le quiero contar a los colombianos y colombianas lo siguiente: hay 2 ponencias alternativas, una del senador Fabián Díaz de la Alianza Verde y una de la senadora Norma Hurtado del partido de la U, que proponen modificaciones al articulado y que pueden ser, junto con las otras propuestas de la ponencia mayoritaria de 4 senadores del Pacto Histórico, un buen punto de discusión para construir los acuerdos. Y yo me pregunto, ¿por qué se niegan a que hagamos esa discusión? Que es una discusión de sociedad, que es una discusión de país. Aquí hay urgencias en relación con las normas laborales, con las reglas de juego del mundo del trabajo que requieren reglamentación. Pero no, es una actitud reiterada de bloqueo institucional, como bien lo dijo el presidente de la República. Por fortuna, nuestra Constitución establece que, además de la interlocución entre gobierno y Congreso, hay la posibilidad de acudir a quienes mandatan al Congreso y a quienes mandatan al gobierno, que son los ciudadanos. Así que tampoco hay que temerle a que los ciudadanos se pronuncien sobre estos asuntos cuando en las estrechas paredes del Congreso no se atiende la petición y las demandas de los ciudadanos. Me llamó la atención, ministro, y ya le voy a dar la palabra a mis compañeros que están pidiendo aquí preguntarle de todo sobre el tema, pero me llamó la atención lo que usted le respondía a Tatiana, ministro, y es que esa consulta puede, porque claro, las consultas no son para aprobar normas con articulados completos, pero usted le decía que esa propuesta del gobierno puede ser simplemente preguntar que si están de acuerdo o no con que la jornada laboral vaya de 6 de la mañana a 6 de la tarde, una pregunta puntual como esa, ¿ya lo tienen contemplado? Claro que sí, claro que sí. Mire, yo le recuerdo la consulta popular anticorrupción, que la conoce muy bien Gabriel, que está ahí en la mesa con ustedes. Por ejemplo, se preguntaba, una pregunta: ¿está de acuerdo usted con la reducción del salario de los congresistas, sí o no? ¿No? Y la gente votó 12 millones de personas dijeron sí, estoy de acuerdo con la reducción del salario de los congresistas. O se preguntaba, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo o no con que se limiten los periodos de los congresistas a 2 o a 3 periodos? O sea, en el mismo sentido podemos hacer preguntas sobre el contenido de la reforma laboral o de la reforma a la salud si la vuelven a hundir estos mismos 8 en la Comisión Séptima del Senado de la República. Que lo que estamos tratando de hacer con la consulta, por fortuna la Constitución y la democracia participativa nos lo permite, es sacar de las 4 paredes
de la Comisión Séptima del Senado estas preguntas que son relevantes para los colombianos, para que los colombianos las respondan, y no el señor Pinto y las personas que lo secundan en la Comisión Séptima del Senado. Ministro, muy buenos días. Usted acertadamente señala que la consulta popular es un mecanismo constitucional y que el presidente está facultado para solicitar que se convoque. La consulta popular legalmente exige el visto bueno de la plenaria del Senado. Si el Senado de la República negara o emitiera un concepto negativo, ¿ustedes respetarían esa decisión o considerarían ahí también que hay un bloqueo y convocarían a la movilización ciudadana? No, la movilización ciudadana, Gabriel, con los buenos días, es el ABC de la democracia. Una democracia viva es una democracia con ciudadanos activos, participando, movilizándose, no solo en las calles, también interviniendo en el debate en las redes sociales, en el debate público. Ahora bien, este gobierno, como todo gobierno democrático, tiene que respetar las decisiones de las instituciones públicas, y si hay una decisión adversa en el Senado, pues por supuesto que nos tocaría o nos corresponde, ¿no? Como demócratas, juramos cumplir la Constitución y la ley, pues acatar esa decisión. Ahora, yo sí quisiera ver, ¿no?, a los senadores, cuáles senadores en la plenaria del Senado se van a oponer a que el pueblo que los eligió a ellos se pronuncie. Porque es que la elección de los congresistas no es un cheque en blanco, ¿no? También es necesario acudir a los ciudadanos y ciudadanas. Mire, el Día Sin Carro en Bogotá fue resultado de una consulta popular, ¿no? No sé si mal recuerdo, pero fue una iniciativa del entonces alcalde Enrique Peñalosa. O sea, esos mecanismos son absolutamente legítimos y yo esperaría que el Congreso lo hiciera. Ahora, quiero anunciar también lo siguiente: vamos a decretar, ¿no?, lo que podamos reglamentar de asuntos que venían en la reforma, lo vamos a convertir en decretos del Ejecutivo. Estamos ya desde ayer mismo preparando un paquete de decretos reglamentarios de las normas laborales que anunciaremos en los próximos días. Oiga, ministro, ¿nos puede adelantar algo acerca de eso que sería decretado en los próximos días y que ya lo había advertido anoche el presidente Gustavo Petro? No, yo prefiero tener la información precisa porque son asuntos que no pueden, por supuesto, desbordar las competencias del Ejecutivo. Vendrán que ver con compromisos internacionales de Colombia que ya han sido ratificados en el Congreso de la República y con normas que la Constitución y la ley nos permiten convertir en decisiones del Ejecutivo. Ministro, el tema que usted ya nos explica, la parte, digamos, constitucional, procedimental, este tema que le responde Alejandra sobre la posibilidad, no, la inminencia de que mucho de lo que en la reforma no pasó va a ser vía decreto, que también para muchos es una manera un poco autoritaria de imponer lo que no aprueba una rama del poder público. Pero viene otro tema y le repito con lo que arrancamos. ¿Esto es la largada de la campaña política del gobierno de cara a las elecciones del año entrante? Porque además se juntarían, en caso de que esta consulta pase, lo que preguntaba Gabriel, prácticamente con el calendario electoral del año entrante. Pero quienes están decidiendo eso son este bloque de parlamentarios de la Comisión Séptima, no nosotros. Este no es un capricho del presidente, ni es un capricho del gobierno. Ahora, nosotros esperaríamos, por eso no retiramos el proyecto de reforma laboral de la Comisión Séptima, dejamos que siga su curso, que arranque la discusión una vez se anuncie de esa ponencia de archivo y de las otras, y no nos negamos a que sea posible un acuerdo en la Comisión Séptima, a que algunos de estos congresistas que firmaron la ponencia de archivo de manera equivocada, me parece a mí y nos parece a nosotros, se puedan abrir a que discutamos el articulado de la reforma alrededor de las otras ponencias alternativas. Y si eso ocurre, pues por supuesto que no vamos a acudir caprichosamente a una consulta si logramos que esta reforma laboral pueda convocar a un consenso y a un acuerdo nacional alrededor de las normas que deben
regular el mundo del trabajo. Esa es una oportunidad que todavía no podríamos negarnos a perder, no podríamos negarnos a que ocurra. No perdamos la oportunidad de que eso sea posible. Pero si definitivamente insisten en el archivo, en negar la discusión, pues vamos a la plenaria del Senado a solicitar que nos autoricen la convocatoria en los próximos 3 o 4 meses de la consulta popular que anunció anoche el presidente de la República. Ministro, una pregunta final. Usted dice que el Congreso se ha negado a aprobar esta reforma, un grupo de congresistas de la Comisión Séptima, que no ha habido concertación, o mejor, que esta reforma laboral puntualmente ha sido dialogada, concertada. Pero estoy leyendo acá un trino que acaba de publicar el presidente de la ANDI, con quien entiendo usted estaba reunido en las últimas horas, o buscaba una reunión con él para hablar de esta reforma laboral, y él dice, mire, hemos pedido por todos los medios concertación, hemos incluso ido a instancias internacionales como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para pedir activar estas instancias para poder trabajar en las reformas que requiere el país. El gobierno se ha negado sistemáticamente a hacerlo. Al fin, ¿a quién le creemos? Pues yo creo que sería bueno que ustedes le preguntaran a los delegados de la OIT sobre esta reforma. El doctor Bruce McMaster sabe muy bien y no me dejará mentir que el articulado que ya venía de Cámara de Representantes incorpora modificaciones y solicitudes concertadas con los sectores empresariales. Hay unos que se niegan totalmente, como por ejemplo los amigos de FENALCO. Ellos han estado en la campaña de que se archive y de tumbar esta reforma. Aquí hay sectores en el país que no quieren que se cambie nada, ¿no? Que no son del no sino del nunca, ¿no? Pero bueno, eso hace parte del debate democrático, pero que el doctor Bruce McMaster no diga que no se ha concertado. Claro que se ha concertado. Yo le quiero decir lo siguiente: los trabajadores aceptaron que en la Comisión Séptima se eliminara todo un capítulo, que es el de los derechos colectivos, que son asuntos que son del corazón de las demandas de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. Y eso hizo parte, digamos, de una decisión de los trabajadores para facilitar acuerdos al seno de la Cámara de Representantes. Así que el Senado de la República no puede estar por debajo de la estatura que ha tenido la Cámara en este debate, y el doctor Bruce McMaster mal haría en hacerle eco a la negatoria o a la negativa a un debate democrático como el que el gobierno y como el que hemos propuesto. Yo me reuní con el doctor Bruce McMaster y con varios de los sectores empresariales, con Asobancaria, con FENALCO, con la SAC, con la Sociedad de Agricultores de Colombia, me reuní con las centrales sindicales. Yo me empeñé en hablar uno por uno con los congresistas y las congresistas de la Comisión Séptima. Yo estaba y estoy y sigo estando abierto al diálogo y a la posibilidad de que concertemos un articulado que le entreguemos al país como una gran conquista de sociedad, no como un triunfo del gobierno o de la oposición, no, como un acuerdo de país, pero que eso lo hagamos con un debate leal, sin falacias y sin mentiras. Yo creo que hay que ser sinceros ante los ciudadanos de lo que ha acontecido con esta reforma. Estamos totalmente de acuerdo, ministro, que sea sin falacias, sin mentiras y sin cortinas de humo. Ministro, muchas gracias por habernos atendido, muy amable. A ustedes muy amables, muchas gracias.